Cuando alguien me dice, y si el tumor no es operable y está avanzado y es agresivo y me indican quimioterapia semanal, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que tenemos que ordenar es la comprensión biológica de lo que está ocurriendo, ¿sí? De lo que está pasando. A ver, no existen tumores agresivos, no existen tumores malignos en términos biológicos, ¿sí? Porque, a ver, lo que existen son programas activados por el propio cerebro y la palabra agresivo o la palabra malignidad es un término clínico que describe la velocidad de crecimiento o ciertas características microscópicas, ¿sí? Pero la biología no funciona con juicios morales, funciona con adaptación. Y cuando una persona vive una situación inesperada, dramática, en aislamiento y sin posibilidad de expresar o de resolver en ese momento, el cerebro interpreta esa situación como una amenaza, como un peligro, y sí o sí va a activar un programa especial adaptándote a esa situación, ¿sí? Y esa adaptación, perdón, puede incluir un crecimiento celular de un tejido específico, y ese crecimiento no es un error ni una falla, sino que es una respuesta con un sentido biológico sensato. Entonces, si un tumor está avanzando, lo que nos está indicando de alguna manera no es maldad celular, sino que el conflicto que lo activó probablemente lleva tiempo activo o fue muy impactante, y mientras el conflicto siga activo, el cerebro sigue enviando la orden de adaptación al tejido correspondiente para poder cubrir esa demanda biológica. Por eso el foco no debería estar únicamente, digamos, puesto en el tamaño o en la etiqueta del diagnóstico, sino en poder comprender qué está viviendo esa persona, qué situación percibió como amenaza, como peligro, ¿sí? Que está, digamos, sosteniendo en el tiempo o internamente, y la quimioterapia en este marco no actúa sobre la percepción ni sobre el conflicto biológico que activó este programa o esta adaptación. Actúa sobre células que se están dividiendo, que están, o mejor dicho, y cuando actúa sobre esas células está intentando frenar esa proliferación celular, pero si el cerebro sigue interpretando ese peligro, la orden biológica va a continuar. Y si el conflicto ya se resolvió y la persona entró en una fase de reparación, donde el cuerpo empieza a desactivar la adaptación de ese programa y a reorganizar el tejido, la quimio va a interrumpir ese proceso, te va a meter en una fase simpaticotónica y va a cortar ese proceso natural y va a generar más desgaste. Por eso, insisto, algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que cada órgano responde a una necesidad biológica distinta y a cómo estamos percibiendo nuestra realidad, ¿sí? No a la realidad objetiva en sí mismo, sino es una realidad subjetiva. Cada uno percibe los problemas de una manera diferente, ¿está? Y nuestras células son sensores biológicos de nuestra propia vivencia, y cualquier enfermedad, incluso un cáncer avanzado, es un recurso adaptativo del organismo frente a esa interpretación de amenaza o de peligro, nos guste o no nos guste. Entonces es urgente salir del miedo, salir de esa etiqueta de agresivo, y tomar conciencia y revisar qué ocurrió antes del diagnóstico en mi vida, qué impacto biológico viví, que no se pudo resolver, que no se pudo digerir, que no se pudo expresar y que todavía lo llevo conmigo, ¿sí? Qué situación sigue activa en mi vida, en mi mente, en mi psique, porque cuando cambia la percepción, el cerebro deja de registrar peligro, deja de registrar amenaza y la orden se desactiva. Y el cuerpo nunca está en contra nuestro, siempre está intentando ayudarte, siempre está intentando adaptarte a algo que viviste, ¿sí? Como amenazante, como peligroso, y mientras no comprendamos cómo estamos viviendo y cómo estamos percibiendo nuestra realidad, vamos a seguir atacando el efecto sin comprender la causa biológica que lo puso, digamos, en marcha, que activó o que desencadenó ese programa biológico adaptativo, ¿sí? Por lo tanto, acá lo importante no es ir a atacar el síntoma, ir a atacar el tumor, irradiarlo, aplicarle quimio o veneno citotóxico, sino lo importante es
comprender qué es lo que está pasando, ¿sí? Comprender cuál es mi realidad biológica, cómo estoy viviendo esa percepción, ¿sí? En qué conflicto estoy metido, qué situación me mantiene preocupado, ¿sí? Y qué necesidad biológica hoy en día no puedo estar satisfaciendo, ¿sí? Y muchas veces hay tumores que siguen creciendo porque la persona recae en el conflicto, ¿sí? O se conecta con rieles, que son asociaciones inconscientes, que la conectan a esa situación, a ese DHS que originó la activación de ese programa biológico. ¿Está?